Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a las autoridades presentes, a Irene, a su equipo. Creo que siempre es refrescante y esperanzador tener espacios de diálogo sobre estas temáticas y que además seamos mujeres, las tres, en un espacio tradicionalmente masculino. Entonces creo que ahí hay un doble mensaje positivo. A mí me gustaría en esta primera ronda de presentaciones abordar el tema de la diversidad cultural desde las políticas públicas inclusivas, que es mi especialidad. Sin embargo, como soy la primera de las panelistas que le toca hablar, quisiera muy brevemente, casi así como de titulares de la canción, señalar algunos elementos del contexto, del momento actual, que me parecen tremendamente relevantes a tener en cuenta para una mejor comprensión del escenario que tenemos en torno a las políticas públicas que están desarrollándose en las Américas en este campo en la actualidad. Entonces, así como decía de titulares, lo primero que me parece interesante compartir es una cuestión que seguramente va a ser tratada más largamente en este panel, que tiene que ver con el constatar la fuerza de la evidencia, ¿no? Que a estas alturas del desarrollo de nuestras sociedades ya no podemos sino reconocer a la diversidad cultural como parte de nuestras raíces históricas y sociales y de nuestra realidad actual, ¿verdad? Y eso tanto por la magnitud de la población indígena que habita en las Américas, sino también por la relevancia del tema respecto de la equidad, la inclusión, los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Un segundo tema de contexto muy breve es lo que a mí me gusta llamar que asistimos a un momento del ocaso de los promedios, ¿no? Yo tenía un profesor de estadística muy destacado en la universidad que él siempre decía que los promedios son como los trajes de baño, porque ocultan lo importante, ¿no? Y creo que tenía mucha razón, y eso es muy ilustrativo respecto de los temas de la diversidad, ¿no? Porque precisamente nuestras políticas públicas durante muchas décadas han estado centradas en diseñar programas, implementar programas, evaluar y hasta mejorar programas que han sido realizados bajo la lógica de los estándares y los promedios. Y eso efectivamente lo que ha hecho es que ha invisibilizado muchas veces las diversas realidades que tenemos, no solo en las Américas, sino a veces al interior de los países o incluso al interior de las regiones en nuestros países. Un segundo tema que creo que también hace la base del contexto tiene que ver con también el derrumbe de lo que se ha llamado el mito del Estado neutro, ¿no? Muchos de nosotros cuando nos iniciamos en la formación en los temas de ciencia social y de políticas públicas, seguramente uno de los principios orientadores de nuestra formación era esta idea de que el Estado es neutral, ¿verdad?, frente a la ciudadanía. Y en realidad nunca fue neutral y tampoco lo es hoy día, ¿no? Lo que queremos en realidad seguramente expresar y decir es que estamos frente a la necesidad de un Estado que sea imparcial frente al trato de la ciudadanía, independientemente, como lo dicen las numerosas declaraciones en torno a estos temas de la diversidad, no solo cultural, sino la diversidad de género, territorial, en fin. Tiene que ver con la necesidad del reconocimiento de una revisión y un reposicionamiento de los temas de la igualdad sobre la base de una no distinción en torno a cuestiones vinculadas a la raza, a la etnia, a la clase social, al sexo, etcétera, ¿no? Un tercer elemento tiene que ver con una triada que se ha producido de manera muy sistemática y que hemos podido evidenciar. Hay muchísima documentación sobre ello en torno a la exclusión, la discriminación y la pobreza, ¿no? Pareciera que cuando se habla de programas dirigidos a población indígena, inmediatamente uno asocia que son grupos vulnerables, que son grupos pobres, que son grupos discriminados y que son grupos excluidos, ¿no?
Y en realidad eso ha conducido muchas veces a una noción errada, a un proceso de exclusión sistemática, de reproducción de la exclusión y de no valoración de aquellos elementos que sí son tremendamente positivos y aportadores al desarrollo de nuestros países y que precisamente tienen su origen en los pueblos indígenas de la región. Un cuarto elemento tiene que ver con un momento histórico que estamos viviendo en general en el mundo, no solo en las Américas, y que dice relación con un cierto renacimiento de las identidades étnicas. Y ahí hubo en algún momento todos estos vaticinios que habían de la era de la globalización, en donde de alguna manera íbamos a tener sociedades mucho más homogéneas, ¿verdad? Y mucho más estandarizadas. Creo que no fueron ciertos. Más bien lo que ha ocurrido en estas últimas décadas es que han florecido mucho más fuertemente las identidades locales, los movimientos incluso que levantan y demandan sus particularidades territoriales, y con ello la diversidad cultural y étnica sin duda que ha tomado un protagonismo muy relevante en los últimos 20 años y en los últimos 10 años sobre todo, ¿no? Y eso también es, desde el punto de vista de la política pública, una visibilización y una valoración en positivo del aporte que puede hacer los temas de la etnicidad a nuestra identidad como región, incluso de las Américas, y como un aporte en términos del capital cultural y social que eso conlleva. Y en última instancia todo lo que tiene que ver con los esfuerzos institucionales, que sin duda han sido bastante importantes, sobre todo en estos últimos años, digamos, desde el 2000 a la fecha, en términos de los marcos normativos y los espacios institucionales que de alguna manera van generando un proceso cada vez creciente y progresivo de mejoramiento de su política pública a nivel de los distintos gobiernos. Entonces, con ese marco, a mí me parecía importante compartir con ustedes una reflexión en torno a el tipo de cambios que se están produciendo y que se pueden producir en torno a ir instalando una lógica de políticas públicas más inclusivas en nuestra región, y que tiene que ver con cambios que se pueden producir a lo menos en los siguientes espacios, ¿no? Por una parte, en todo lo que tiene que ver con los estereotipos y la valoración de la diversidad cultural en su sentido más amplio. En segundo lugar, que tiene que ver con aquello en las normas, digamos, y los marcos jurídicos imperantes. Otro ámbito de cambios tiene que ver con los procedimientos, las rutinas administrativas, los procesos de gestión de la política pública y por lo tanto de los aparatos públicos en sí mismos, todo el tema de los recursos, los bienes, los servicios, las capacidades que se generan y se distribuyen en la ciudadanía. La esfera de los dispositivos organizacionales, o sea, las instituciones, las entidades, las unidades al interior de las instituciones que se han estado creando a propósito de la diversidad cultural. Y por otra parte, un tema que me parece que muchas veces está olvidado y que me parece tremendamente relevante a la hora de la implementación de las políticas públicas, tiene que ver con los enfoques y los marcos de referencia que se utilizan en la actualidad por parte de los servidores o de los funcionarios y funcionarias públicas en la región. Entonces, teniendo estos elementos, a mí me parece que uno puede estar a puertas de generar distintos tipos de políticas públicas más o menos inclusivas, entendiendo que hay una gradiente, que hay muchos matices, que seguramente muchos de estos esfuerzos de política pública se están dando en paralelo en la región. A veces al interior de un país conviven además varios de estos tipos, ¿verdad? Hay algunos que todavía no tienen ninguno, digamos, y que seguramente en los próximos años vamos a asistir a un esfuerzo en ese sentido, pero para poder tener la panorámica y que cada uno de los presentes pueda ir imaginándose su país, en qué tipo de lógica de construcción de política pública está situado, podríamos hablar de aquellas políticas que llamamos de reconocimiento, que tienen que ver básicamente con aquellas políticas que vinculan los temas de la visibilidad, ¿no es cierto?, y también de caracterización de su población indígena al interior, lo que se llaman las políticas de igualdad de trato,
que incluyen, por supuesto, acciones afirmativas en distintos campos. Tal vez el campo de la diversidad lingüística es uno de los más importantes, pero que están principalmente centradas en la imparcialidad del trato. Aquellas políticas también vinculadas a la igualdad de oportunidades, que muchas veces también incluyen acciones afirmativas para tratar la desventaja, como aquellas que conocemos de puntajes especiales a pueblos indígenas, de sistemas de cuotas, de becas a pueblos indígenas, etcétera, ¿no?, que tienen que ver con tratar de igualar las situaciones de desventaja. Las políticas de igualdad formal o de jure, ¿verdad?, que por una parte también buscan garantizar el ejercicio de los derechos bajo el reconocimiento de ciertas garantías y derechos explícitos, y finalmente lo que podríamos denominar las políticas interculturales integrales, que a menudo incluyen acciones tanto de reparación por efectos de injusticia o violación a los derechos humanos, pero que también están pensando en la inclusión de los propios pueblos indígenas en el aparato público. Por lo tanto, hay un esfuerzo mucho más avanzado en términos de una mayor institucionalización de los procesos a nivel no solo de la conciencia de derechos, sino también en la estructura, digamos, y en los espacios de poder. Entonces yo sé que vamos a tener otro momento de seguir conversando. A mí me gustaría quedarme primero con esta visión más panorámica y así darnos un tiempo para seguir dialogando más adelante. Muchas gracias.